A comienzos del siglo XX, un hallazgo fortuito frente a las costas de una pequeña isla griega cambiaría para siempre nuestra comprensión de la tecnología en el mundo antiguo. En 1901, buzos que exploraban un antiguo naufragio cerca de Anticitera, entre Creta y el Peloponeso, recuperaron una serie de objetos corroídos, estatuas de bronce y fragmentos que parecían insignificantes. Entre ellos se encontraba una masa compacta de metal y madera, que décadas después revelaría un secreto inesperado, un mecanismo de engranajes complejo, fabricado hace más de 2000 años. Hoy lo conocemos como el mecanismo de Anticitera. Un artefacto que, según toda lógica, no debería haber existido en la antigüedad clásica, por el nivel de precisión mecánica que demuestra. En este vídeo, examinaremos su descubrimiento, su estructura, sus funciones y el contexto científico en el que fue creado. El 17 de mayo de 1901, buzos de esponjas griegos dirigidos por Elías Estadiatos hallaron un pecio romano cargado de estatuas, cerámicas y objetos metálicos. El barco se había hundido alrededor del siglo I a.C., y sus restos reposaban a unos 50 metros de profundidad. Entre los hallazgos, los arqueólogos dirigidos por Valerio Sestais identificaron una pieza de bronce con engranajes incrustados en una masa de piedra. Inicialmente, fue clasificada como un reloj moderno caído accidentalmente en el mar. Pero el análisis posterior demostró que su origen era mucho más antiguo. Las inscripciones en griego y los métodos de manufactura situaban su creación entre los años 150 y 100 a.C. Durante más de 50 años, el objeto permaneció en silencio, hasta que en la década de 1950 el físico e historiador de la ciencia Derek J. de Soya Price inició un estudio sistemático. Con la ayuda de rayos X, Price descubrió que la pieza contenía al menos 30 engranajes de bronce dispuestos con una precisión milimétrica. Lo que emergía no era un simple reloj, sino un mecanismo astronómico capaz de reproducir el movimiento del Sol, la Luna y posiblemente los planetas conocidos en la antigüedad. En otras palabras, un computador analógico del siglo II a.C. El mecanismo de Anticitera estaba compuesto por una serie de ruedas dentadas de bronce accionadas mediante una manivela. Al girarla, los engranajes movían indicadores que mostraban el ciclo solar y lunar, los eclipses, e incluso el calendario de los Juegos Olímpicos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es el uso del ciclo de Saros, un periodo de 18 años y 11 días que predice los eclipses. También incluía un sistema diferencial, un tipo de engranaje que permite combinar dos movimientos distintos, tecnología que no volvería a aparecer hasta la Europa renacentista, casi 1500 años después. La exactitud con que se calculaban las posiciones astronómicas demuestra un profundo conocimiento matemático y mecánico. Para comprender el mecanismo de Anticitera, debemos situarlo en el contexto del helenismo, una época de gran avance científico. Entre los siglos III y a.C., figuras como Arquímedes, Hiparco de Nicea y Posidonio desarrollaron modelos matemáticos del universo y teorías astronómicas precisas. Los historiadores creen que el mecanismo fue construido en el entorno de estas escuelas, posiblemente en la isla de Rodas, donde florecían los talleres de instrumentos científicos. Es probable que haya sido diseñado por un seguidor de Hiparco, quien calculó por primera vez la distancia entre la Tierra y la Luna con notable exactitud. En el siglo XXI, el mecanismo de Anticitera ha sido objeto de análisis con tomografía computarizada de alta resolución, liderados por el Antikythera Mechanism Research Project. Estas imágenes han revelado inscripciones internas que describen el funcionamiento del aparato y confirman que representaba el movimiento del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También se descubrieron escalas numéricas y textos que funcionan como manuales de uso.
El nivel de precisión mecánica indica que no era un experimento aislado, sino el resultado de una tradición técnica avanzada. El mecanismo de Anticitera obliga a reconsiderar la historia de la tecnología. Durante siglos, se asumió que la ingeniería de precisión surgió en Europa medieval o renacentista. Sin embargo, este artefacto demuestra que los griegos habían alcanzado un nivel técnico comparable al de relojeros del siglo XVIII. Su existencia plantea preguntas sobre la continuidad del conocimiento. ¿Por qué esta tecnología desapareció? La respuesta más aceptada es que las invasiones, la pérdida de talleres y el declive del mundo helenístico interrumpieron la transmisión del saber técnico. El mecanismo de Anticitera no es una anomalía milagrosa ni una reliquia fuera de lugar. Es el resultado lógico de siglos de observación astronómica, matemáticas aplicadas y habilidad artesanal. Su descubrimiento recuerda que el conocimiento humano no sigue siempre una línea ascendente, puede perderse, olvidarse y ser redescubierto siglos después. Hoy, este artefacto se conserva como uno de los testimonios más elocuentes de la inteligencia técnica del mundo antiguo, una máquina que, aunque parezca imposible, demuestra hasta dónde llegó la ciencia griega. Si te interesa conocer los grandes avances científicos y tecnológicos del pasado, te invitamos a seguir explorando con nosotros en HistoZone X. Cada semana, analizamos los logros, inventos y conocimientos que definieron la historia humana, basándonos en la evidencia y en la investigación histórica más reciente.